Muy buenos días, iglesia preciosa. Qué bendición el poder saludarles, qué bendición el poder tener la oportunidad de poder dirigirnos a ustedes nuevamente. Y hoy estamos haciendo este cambio para que entremos directamente a la palabra. Solo quiero recordarte que vamos a estar interactuando a través del mensaje de hoy, que se llama Sabios y Entendidos, con dos preguntas para que tú las tengas, que van a aparecer en este momento en pantalla. La primera pregunta es: ¿a qué se debe la distorsión del mundo de hoy? Esa es la primera pregunta. Y la segunda es: ¿cuál sería el cambio que debemos hacer? Recuerda las dos preguntas entonces, y vamos a entrar orando en este momento. Cierra tus ojos en este instante. Padre, en el nombre de Jesús, nosotros conocemos que nos has dado la oportunidad de tener a tu precioso Espíritu Santo en nosotros. Y hoy te pedimos, Señor, que derrames de tu presencia sobre de cada una de nuestras vidas, y te pedimos que utilices este mensaje conforme a tu propósito y tu voluntad. En el nombre de Jesús, amén. Bien, la pregunta de hoy en este momento: en estos tiempos que estamos viviendo, ¿cómo los ves tú? ¿Son tiempos buenos o son tiempos malos? Obviamente la respuesta es que los tiempos que estamos viviendo son tiempos negativos, son tiempos difíciles, pero usted dirá: bueno, Ricardo, está un poco negativo desde el principio de la palabra, pero yo quiero llevarte a una parte de la Escritura en el capítulo 5 de Efesios, de los versos del 15 en adelante. Nos dice esta palabra, nos dice: mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Vea lo que dice: los días son malos. El apóstol Pablo estaba mencionando estas palabras. Por lo tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. Ok, los tiempos del apóstol Pablo son muy parecidos a lo que nosotros estamos viviendo en este tiempo. Hay dichos que en el tiempo del apóstol Pablo, en el tiempo de la iglesia primitiva, eran comunes. Yo investigué este dicho que dicta así: cuando estés en Roma, haz lo que hacen los romanos. Cuando estés en Roma, haz lo que hacen los romanos. En este espacio de tiempo, en este periodo de tiempo, podríamos decir: a donde fueres, haz lo que vieres. ¿Cuántos han escuchado este dicho? Creo que la mayor parte de nosotros nos dicen: a donde vayas, haz lo que veas. A donde fueres, haz lo que vieres. Pero en realidad nosotros nos podemos dar cuenta que el apóstol Pablo nos está animando, nos está exhortando a través de la Escritura para que nosotros podamos vivir en una forma distinta a la que el mundo vive. El verso 15 nos habla precisamente de este grave error que muchas veces nosotros cometemos, de parecernos a la gente que está sin el conocimiento de la gloria de Dios. Se nos olvida en muchas de las ocasiones
que nosotros tenemos una naturaleza totalmente distinta. El Señor nos ha puesto a nosotros algo que para nosotros ya no debería de hacernos actuar como los demás actúan, sino hacer una diferencia. Si nosotros analizamos, ve un poquito hacia atrás, al verso número 8 nos dice esta palabra: porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor. Andad como hijos de luz. No necesitaríamos nosotros en este momento entender hasta qué punto estamos perdiendo muchas veces en el entendimiento y el conocimiento de los tiempos, de qué es lo que está sucediendo en nuestro ser. Porque el verso 8 que leíamos hace un momentito nos dice que nosotros deberíamos de ser distintos a lo que es la gente del mundo. John Owen marcó 3 facultades importantes que nosotros debemos de comprender que tenemos en nuestro ser. Independientemente de que seamos hijos de Dios o no lo seamos, nosotros tenemos una mente, tenemos una voluntad y tenemos emociones. Vuelvo a repetírtelo: una mente, una voluntad y unas emociones. La mente es la rectora. Debería de ser así. En su original deberíamos de entender que hay una mente que debe de gobernar la voluntad de los seres humanos para que esa voluntad provoque que nuestras emociones actúen en acorde o concordando con nuestra voluntad y nuestra mente. Pero muchas veces nosotros permitimos que esas emociones sean las que gobiernen la mente. Entonces nosotros queremos sentir tantas cosas, nosotros queremos que las cosas funcionen conforme a lo que sentimos, incluso el amor. Nosotros queremos sentir el amor y realmente el amor no es un sentimiento. El amor deberíamos de entender lo que es el mismo Dios en medio de todo esto. Ahora bien, cuando nosotros tenemos la mente de Cristo, el Señor nos ha capacitado para que nosotros no tengamos la mente del mundo, sino que nosotros tengamos el conocimiento de la voluntad perfecta de Dios. Es decir, que cuando nosotros tenemos esa voluntad aferrada a la parte que tiene que ver con nuestra mente, entonces nosotros vamos a comprender que es todo lo que vivimos en nuestras emociones va a ser gobernado en esto. Esta parte es fundamental en este tema del día de hoy. Ser sabios y ser entendidos equivale a que nosotros podamos pensar entonces que la mente de Cristo debería de ser la que gobierne en nuestra voluntad, porque la voluntad nuestra no debería de ser una voluntad egoísta, sino que el Señor nos dice: hágase tu voluntad. Es decir, que nosotros debemos de hacer la voluntad que la mente de Cristo nos está ordenando. En esta mañana entonces estamos por abordar 3 cosas importantes de lo que leímos en los versos del 15 al 17. Yo quiero que mantengas esos versículos ahí en tu mente y en tu Biblia, porque son 3 cosas para los que les gusta anotar. La primera de las cosas es que tenemos que entender que los días son malos. Eso es lo que nos dice ese verso 16, que los días son malos. La segunda de las cosas es que nosotros debemos de andar como sabios. Y esta parte de andar como sabios equivale a que nosotros podamos tener esa actitud de la mente entendida en la voluntad de Dios. Y la tercera de las cosas que vamos a ver en este tema es
que nosotros debemos de conocer la voluntad de Dios buena, agradable y perfecta. Ok, vamos al punto número 1 entonces. El verso 16 nos habla de esos días malos. Ya lo hemos leído. Aprovechando bien el tiempo, aprovechando bien el tiempo. ¿Por qué? Porque los días son malos. El apóstol Pablo menciona esto porque los tiempos de él son muy similares a los tiempos que nosotros tenemos. Si nosotros leemos los versos del 3 al 5 de ese mismo capítulo, nos habla de que la fornicación y toda inmundicia o avaricia y aún estas cosas no se nombren entre nosotros como conviene a los santos, ni palabras deshonestas, ni necedades, ni truanerías que no convienen, sino antes bien acciones de gracias. Y el verso 5 nos dice, porque sabéis esto, que ningún fornicario o inmundo o avaro o idólatra tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. ¿Qué es lo que está sucediendo? Nosotros no podemos llamar bueno a lo malo. Y allí es donde nosotros tenemos que actuar en medio de este tiempo, de estos tiempos malos. Nosotros estamos en este momento como iglesia perdiendo y corremos el riesgo de perder la capacidad de discernir entre la verdad y el error. ¿Por qué razón? Porque hoy en día ya no existen verdades absolutas. Las verdades absolutas se están convirtiendo en verdades relativas. Hoy por hoy, la verdad de tu vecino, la verdad de la persona que trabaja contigo, no es la misma verdad con la que tú has sido formado. Y no puedes en ningún momento pensar que le vas a tratar de cambiar el mensaje, porque su verdad es su verdad y esas son cosas muy fuertes. Tú te das cuenta que muchas personas hoy en día tienen el poder de crear su propia realidad. Hoy en día estas cosas son así. ¿A qué se debe? Ahí es donde entramos a esa pregunta con la que estamos interactuando, ¿verdad? ¿A qué se debe que estemos hoy en día como estamos en este espacio de tiempo? La respuesta a esto es que la iglesia ha dejado de ser relevante. La iglesia ha dejado de tener esa parte de tener la sal y de tener la luz en medio de todo esto. Hemos perdido la fuerza. Y esto lo decía hoy en la mañana en el servicio presencial. Vean, nosotros, dice la palabra de Mateo, este no es el tema de hoy, pero nos dice que nosotros debemos de ser la sal, nosotros debemos de ser la luz. Pero dice la escritura que si nosotros tenemos una sal que no sala, entonces no sirve de nada. Mientras que para la luz, si nosotros tenemos una luz muy tenue, entonces nosotros vamos a activar algo como que no funciona para ser relevante en medio de este mundo. Y ese es el punto, que la iglesia ya no está siendo relevante. La iglesia ya no está siendo luz. La iglesia ya no está siendo sal. Entonces estamos provocando un cambio en la mente. Y usted va a decir, eso es bueno. No, en realidad no es bueno. Nosotros estamos provocando un cambio en la mente de las personas porque no estamos logrando llevarlos al entendimiento de comprender cuál es la verdad real, la verdad preciosa de la Escritura. ¿Cuál es el cambio que nosotros tendríamos que hacer? Vea, en este momento la gente está aboliendo por completo la verdad de Dios. Ya la gente ya no quiere escuchar la verdad de Dios. Todas las áreas del saber están
pervirtiendo las verdades absolutas de parte de Dios. Y hoy todo eso que nosotros veíamos que debería de ser algo positivo, hoy las verdades absolutas ya no existen. Antes lo opuesto a la verdad, ¿qué era? Lo falso. Pero hoy, ahora lo falso se está convirtiendo en una verdad. Y las cosas ya no funcionan de esa forma como realmente debería de ser en este tiempo. Por eso es que el apóstol Pablo nos dice que nosotros debemos de manejarnos. Yo vuelvo nuevamente a la escritura del verso 15, que nosotros debemos de ver con diligencia cómo es que estamos caminando. Cómo es que debemos de andar no como necios, sino como sabios. Las personas en este tiempo tienen esa tremenda diferencia, porque en realidad nosotros no hemos provocado un cambio positivo, sino un cambio negativo. Nuestra acción debe de ser al revés. La acción de nosotros debería de mostrar cuál es la verdad real de las cosas, pero lo que hemos ministrado es la parte religiosa. Entonces la gente piensa que todo lo que se hace en las iglesias se convierte en algo que ya no tiene relevancia. Mientras que por el otro lado, ese poder de realizar su propia realidad en el área biológica, en el área filosófica, en el área de los deportes, ya hoy en día todas esas cosas se pierden. Mucho de lo que nosotros tendríamos que hablar, incluso en estas redes sociales, ya no lo podemos hablar con tanta libertad. Se coarta las situaciones. Yo no puedo hablar lo mismo que hablé en la mañana, no la puedo hablar en redes sociales, porque entonces resulta que entonces yo estoy provocando problemas con las demás personas. Ya no les puedo decir cosas biológicas, ya no les puedo decir cosas filosóficas, porque resulta que estoy hiriendo sentimientos, cuando nosotros en realidad deberíamos de cambiar todos esos aspectos. Puedo decir algunos ejemplos. Por ejemplo, hay gente, mujeres que vienen y dicen, es que yo soy dueña de mi propio cuerpo, y se atreven a decir que pueden abortar en cualquier momento. Ese es uno de los famosos tabús que hoy en día, que a lo mejor tal vez me esté oyendo alguien y pueda decir, esto que está diciendo esta persona está errado porque yo tengo mi propia voluntad. Igual en las cuestiones filosóficas, igual en las cuestiones de deportes. Lo absurdo y lo irracional es ahora la gran verdad absoluta. Y es de donde nosotros captamos la idea, en donde nosotros estamos viviendo y actuando. Primera de Corintios, en el capítulo 1, versos del 19 al 20 nos dice, pues está escrito, destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? Esto es algo fuerte, porque uno se queda pensando, Dios fue el que hizo todo este burumbum. En realidad no fue que Dios lo hiciera, sino que Dios permitió que estas cosas sucedieran, porque la gente profesó ser sabio, y en lugar de ser el sabio con la sabiduría de Dios, se hizo necio. Cambió la verdad de Dios por cosas corruptibles, dice la Escritura. Nosotros podemos comprender entonces que el Señor nos está dando a nosotros hoy por hoy la oportunidad de hacer ese cambio. Porque en la escritura que estamos leyendo de Efesios, nos dice en ese verso